A ver, en el mundo de las auditorías ISO 9001, la cláusula 6 de planificación muchas veces termina siendo un simple ejercicio de marcar casillas. Matriz de riesgos, listo. Objetivos, también. Siguiente. Pero este enfoque, que es súper común, la verdad es que deja pasar una oportunidad estratégica gigantesca. Vamos a romper con esa idea para descubrir por qué auditar la cláusula 6 no se trata de chequear documentos, sino de evaluar el cerebro mismo del sistema de gestión de calidad. Y eso, justo eso, nos lleva a la pregunta clave de todo este análisis. ¿Cuál es el verdadero rol de un auditor? ¿Somos simples verificadores de que el papeleo esté en orden? ¿O estamos ahí para evaluar la calidad del pensamiento estratégico que mueve a toda la organización? Quédense con esa pregunta en la cabeza, porque es el centro de todo lo que vamos a ver. Bien, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a entender por qué la planificación es el cerebro del sistema. Luego, vamos a desglosar cada partecita, riesgos, objetivos y cambios. Y al final, unimos todo para ver cómo se audita de verdad el pensamiento estratégico de una empresa. Aquí está el punto crucial de todo esto. La cláusula 6 no es algo aislado, es el centro de operaciones que conecta lo que la organización ve y oye con lo que la organización hace. Es, literalmente, el cerebro del sistema de gestión de calidad. Miren cómo funciona este sistema, es la clave para entenderlo todo. La cláusula 4, que vemos aquí como los ojos y oídos, es la que recoge información del entorno. La cláusula 8, que es el cuerpo, es la que ejecuta las operaciones del día a día. Pero es justo aquí, en la cláusula 6, el cerebro, donde toda esa información se analiza, se toman las decisiones y se arman los planes. Si el cerebro falla, el cuerpo se mueve, sí, pero sin rumbo. Y dentro de este cerebro hay algo que podemos llamar el hilo dorado, que pueden ver conectando las partes en el diagrama. Es un flujo de pensamiento superlógico que no podemos auditar por separado. La identificación de riesgos en la 6.1 tiene que alimentar los objetivos en la 6.2. Y si para lograr esos objetivos se necesita un cambio, pues este se gestiona con la 6.3. Nuestro trabajo como auditores es, ni más ni menos que seguir ese hilo. Muy bien, vamos a meternos de lleno en la cláusula 6.1. Esta es, quizás, la evolución más grande de la norma ISO 9001-2015 porque nos obliga a pensar hacia adelante, a ser proactivos, no reactivos. Antes se hablaba mucho de acción preventiva, ¿se acuerdan? Pero en realidad era una reacción a algo que casi sale mal. Era como manejar mirando por el espejo retrovisor. Ahora no. El pensamiento basado en riesgos es totalmente proactivo. Se trata de mirar hacia adelante, por el parabrisas, usando el análisis del contexto para anticipar amenazas, pero también oportunidades, antes de que nos caigan encima. La pregunta correcta, la que va al grano, es esta que ven en pantalla. Muéstreme cómo el contexto alimenta al plan. ¿Y por qué? Porque lo que buscamos es un flujo de información directo, que se vea claro. Si en el análisis de contexto se menciona un nuevo competidor, por ejemplo, pero la matriz de riesgos ni lo nombra, listo, hemos encontrado una desconexión crítica. La norma no pide gestionar riesgos porque sí, por llenar un papel. Exige que el proceso logre estos 4 resultados específicos. Como auditores, esta es nuestra verdadera lista de verificación. Este proceso está hecho para asegurar los resultados, para aprovechar oportunidades, para frenar amenazas y al final del día para impulsar la mejora continua. Y esto es importantísimo para entender nuestro valor. Muchas auditorías se frenan en cuanto encuentran el documento, pero el trabajo de verdad, donde están las no conformidades más jugosas, es en verificar la implementación y sobre todo la eficacia. O sea, si se planeó hacer algo, ¿se hizo? Y si se hizo, ¿sirvió para lo que se esperaba? Sigamos ese flujo de pensamiento. Si la cláusula 6.1 nos dice hacia dónde hay que mirar, la 6.2 se trata de decidir hacia dónde vamos a correr. Pasamos de identificar riesgos a fijar objetivos de calidad y, lo más importante, a planificar cómo vamos a llegar a ellos. Esta frase es perfecta. Lo resume todo. Nuestro trabajo como auditores no es solo ver si hay una lista de objetivos, es auditar todo el sistema que los crea, los reparte y se asegura de que se cumplan. Porque, como bien dice la frase, un objetivo sin un plan es solo un deseo. Y los deseos, pues, no son auditables. Como auditores, cuando nos muestran un objetivo, tenemos que pasarle un filtro mental. ¿Tiene lógica con la política de calidad? ¿Se puede medir? ¿Le están dando seguimiento? ¿La gente que tiene que ejecutarlo lo conoce? Y clave, ¿se actualiza si el negocio cambia? Si la respuesta a todo es sí, estamos ante un objetivo sólido. Esta diapositiva es como la radiografía de un plan que sí se puede auditar.
La norma exige que para cada objetivo importante haya un plan que conteste estas 5 preguntas. ¿Qué se va a hacer? ¿Con qué recursos? ¿Quién es el responsable? ¿Para cuándo tiene que estar listo? ¿Y cómo se van a medir los resultados? Si falta una sola de estas respuestas, no es un plan, es una buena intención. Y eso, amigos, es una no conformidad. Y con esto llegamos a la última parte del cerebro planificador, la cláusula 6.3. Esta es, muy a menudo, una de las cláusulas peor auditadas y, sin embargo, es vital para mantener la integridad de todo el sistema. Es fundamental cambiar el chip sobre esta cláusula. No está ahí para crear un sistema de cemento que impida el cambio. Todo lo contrario, las organizaciones cambian todo el tiempo. El propósito de la 6.3 es asegurar que esos cambios se hagan de forma ordenada y sistemática para evitar que una buena idea termine provocando un desastre operativo. Y para tener ese control, la norma exige que la organización piense en 4 puntos críticos antes de implementar cualquier cambio importante. Vamos a verlos. Aquí los tenemos. Nuestra tarea es tomar un cambio reciente y grande y preguntar, ¿dónde está la evidencia de que analizaron estos 4 puntos antes de hacer nada? ¿Pensaron en el por qué y en lo que podía pasar? ¿Evaluaron si afectaba la integridad del sistema? ¿Se aseguraron de tener los recursos y asignaron responsables claros? Y en esto, no hay negociación posible. No podemos aceptar un «sí, claro, lo pensamos todo». La norma es súper explícita. Tenemos que ver la evidencia. Puede ser un correo, un plan de proyecto, el acta de una reunión, algo tangible que demuestre que hubo un proceso de análisis antes de la acción. Perfecto, ya recorrimos cada parte del cerebro por separado. Ahora vamos a dar un paso atrás para ver cómo se une todo esto, cómo se teje esa historia estratégica, qué es lo que de verdad tenemos que auditar. Esta tabla resume de maravilla ese hilo dorado que tenemos que seguir. Empezamos en 6.1, entendiendo lo que pasa en el negocio, los inputs. Luego, en 6.2, vemos cómo la estrategia responde a eso a través de objetivos. Y finalmente en 6.3, chequeamos si la ejecución de esa estrategia se hizo con disciplina. Es un flujo, como ven, totalmente lógico y conectado. Y con esto, llegamos a la conclusión más importante sobre nuestro propio valor. Este no está en encontrar errores en procedimientos, reside en nuestra capacidad para evaluar si una organización está pensando de forma estratégica y sistemática. Dejamos de auditar papeles para empezar a auditar la resiliencia y la inteligencia del negocio. Así que, para cerrar, volvemos a la pregunta del principio. La próxima vez que se enfrenten a la cláusula 6, háganse esta pregunta. Su respuesta no solo va a definir la calidad de la auditoría, sino el valor real que le aporten a la organización. Porque al final del día, lo que asegura el futuro de un negocio no es el papel, es la calidad del pensamiento que hay detrás. Para cualquier auditor líder de sistemas de gestión de calidad, la escena es un clásico. Se llega a la cláusula 6, planificación, de la norma ISO 9001, y el instinto es casi automático. Sé pedir la matriz de riesgos, revisar la lista de objetivos. Marcar la casilla y seguir adelante. Es casi un reflejo, ¿no? Un reflejo que, la verdad, a menudo nos hace pasar por alto el núcleo estratégico de todo el sistema. Vemos los documentos, pero no evaluamos el motor que los impulsa. Exacto. Y esa es la oportunidad estratégica que se pierde. Hoy vamos a analizar a fondo por qué auditar la cláusula 6 no es un ejercicio de cumplimiento documental. Es que se trata de evaluar el verdadero cerebro del sistema de gestión de calidad. Me gusta esa analogía. Piénsalo así. La cláusula 4, el contexto, son los ojos y oídos del sistema. Captan lo que pasa afuera, la competencia, las expectativas del cliente. La cláusula 8, la operación, son los brazos y las piernas, el cuerpo que ejecuta el trabajo. Y la cláusula 6 es el cerebro, que conecta todo. Precisamente. Es el cerebro que recibe toda esa información sensorial de la cláusula 4 y se pregunta, ok, con todo esto que está pasando, ¿qué vamos a hacer? Claro. Sin un cerebro que planifique, el cuerpo se mueve sin dirección, reaccionando pero sin un propósito claro. Por eso, el objetivo de esta conversación es cambiar el chip. Dejar de ser verificadores de documentos. Y convertirnos en evaluadores de la resiliencia y la estrategia de una organización. Perfecto. Entonces vamos a desmenuzar ese cerebro. Analizaremos sus 3 componentes críticos. Riesgos y oportunidades en 6.1, los objetivos de calidad en 6.2, la cláusula 6.1. Recuerdo que antes de la versión de 2015, todo el mundo hablaba de acción preventiva. Ajá. Los materiales que tenemos sugieren que este nuevo enfoque de riesgos y oportunidades es mucho más que un simple cambio de nombre. ¿Cuál es la diferencia fundamental aquí? La diferencia es abismal, y es el primer error que un auditor debe detectar. La acción preventiva era reactiva.
Algo salía mal y bueno, se actuaba para que no volviera a pasar. Mirar por el retrovisor. Exacto. El pensamiento basado en riesgos es proactivo, es mirar hacia adelante. Por eso, la primera pregunta de auditoría nunca debería ser, ¿Me puede mostrar su matriz de riesgos? justo, esa es una pregunta que invita a ver un documento estático, una foto vieja. ¿Cuál es la pregunta correcta entonces? La pregunta que de verdad revela la madurez del sistema es, muéstrame su análisis de contexto, el 4.1, y el de partes interesadas, 4.2. Ahora, demuéstrame cómo los riesgos y oportunidades que identificó ahí se han introducido y evaluado en su proceso de planificación. Buscas el hilo conductor. Buscamos una trazabilidad lógica. O sea que sin su análisis de contexto una empresa identifica, no sé, la creciente disrupción por la inteligencia artificial como un riesgo, pero luego ese riesgo no aparece por ningún lado en su planificación, ahí tenemos una desconexión crítica. Una desconexión total. Es la señal perfecta de que el cerebro no está procesando lo que los ojos ven. Entendido. Pero no basta con identificarlo. La norma exige que el proceso logre 4 resultados específicos. El primero es asegurar que el SGC logre sus resultados. El auditor debe preguntar, ¿puede darme un ejemplo de un riesgo que, de no gestionarse, impediría cumplir un objetivo clave como la satisfacción del cliente? ¿Ok? El segundo es aumentar los efectos deseables. Un momento. Eso me parece clave. Porque da la sensación de que muchas empresas y auditores también se obsesionan con la parte negativa del riesgo. Es como si olvidaran que la otra cara del riesgo es la oportunidad, ¿no? Totalmente. Se enfocan tanto en evitar lo malo que se olvidan de potenciar lo bueno. Por eso, una pregunta poderosa es, muéstrame una oportunidad que haya identificado y las acciones que planificó para capitalizarla. Buscamos proactividad, no solo control de daños. Justo. Los otros 2 resultados son más clásicos. Prevenir o reducir efectos no deseados y, finalmente, lograr la mejora. Aquí la pregunta es, ¿cómo retroalimenta este proceso a su sistema de mejora continua? ¿Dónde se discuten estos riesgos en las revisiones por la dirección? Esto demuestra que es un proceso vivo. De acuerdo, la planificación suena bien, pero la ejecución, ahí es donde muchos fallan. ¿Cómo auditamos que esas acciones no se queden en el papel? Hay 2 pasos cruciales. El primero es auditar la integración. Si la acción fue capacitar al personal en un nuevo software, no me conformo con un sí, lo hicimos. ¿Quieres ver la prueba? Quiero ver los registros de capacitación, los procedimientos actualizados. La acción tiene que estar tejida en los procesos del día a día. Y el segundo paso, supongo, es el más difícil. Es el más difícil y, la verdad, la fuente más común de no conformidades. Evaluar la eficacia. La pregunta del millón es, ¿funcionó? Claro, sirvió de algo. Si se hizo la capacitación, ¿cómo saben que sirvió? ¿Disminuyeron los errores? ¿Mejoró la productividad? Necesitamos ver datos, métricas. Las organizaciones son expertas en hacer cosas, pero a menudo son muy malas para verificar si esas cosas tuvieron algún impacto real. Entiendo, pero ¿hasta dónde debe llegar un auditor? ¿Se espera un análisis de retorno de inversión para cada acción? ¿Dónde está la línea? Ahí entra el principio de proporcionalidad. Las acciones deben ser proporcionales al impacto potencial. Nuestro juicio como auditores es fundamental. Evitar los extremos. Con un software carísimo para 10 riesgos operativos. Y por otro, la planta química que tapa el sol con un dedo, gestionando un riesgo de fuga tóxica con una simple revisión visual. El esfuerzo debe tener sentido. Exacto. El esfuerzo y el costo. Entendido. Entonces, si 6.1 nos ayuda como a mapear el terreno, a ver los peligros y, bueno, también los atajos, la pregunta lógica es, ¿a dónde queremos ir? Supongo que ahí es donde entran en juego los objetivos de la cláusula 6.2. Justamente, si 6.1 es hacia dónde mirar, 6.2 es hacia dónde correr. Y como bien dicen nuestros materiales, un objetivo sin un plan es solo un deseo. He visto cientos de objetivos como mejorar la satisfacción del cliente. Suena bien, pero Es inútil, porque no se puede gestionar. ¿cómo lo hacemos útil? El marco SMART es conocido, pero los materiales sugieren que la norma va más allá. Va mucho más allá. Primero, la coherencia con la política de calidad. Un ejercicio simple es poner la política y los objetivos uno al lado del otro. Si la política habla de innovación y liderazgo, y el único objetivo medible es reducir el uso de clips en un 5%, Hay una desconexión estratégica que salta a la vista. Es una bandera roja inmediata. enorme. Luego, deben ser medibles y considerar requisitos legales. Aumentar el NPS de 40 a 45 sí es medible. Y además, hay que preguntar cómo los objetivos reflejan los requisitos legales, por ejemplo, en cumplimiento de emisiones. Ok. Y finalmente, están los 3 pilares para que un objetivo no muera en el papel: seguimiento, comunicación y actualización. Para el seguimiento pedimos minutas. Para la comunicación, la prueba de fuego es ir a la línea de producción y preguntar a un operario si conoce el objetivo que le aplica. Y la actualización. Me imagino que hay empresas con los mismos objetivos por años. Sí, y es un hallazgo. Cuestionamos por qué los objetivos no han cambiado en 3 años si el negocio es completamente diferente.
He visto tantos planes para objetivos que no son más que una línea en una hoja de cálculo. ¿Dónde está la línea entre esa lista de deseos y un plan sistemático? Esa es la pregunta clave. Un plan sistemático tiene una anatomía clara y como auditores debemos exigir ver sus 5 componentes. Primero, ¿qué se va a hacer? Las acciones concretas. Segundo, ¿qué recursos se necesitarán? O sea, dinero, gente. Tercero, ¿quién será el responsable? Un nombre, no un departamento. Importante. Cuarto, ¿cuándo se finalizará? Una fecha límite. Y quinto, ¿cómo se evaluarán los resultados? El KPI. Si faltan estas respuestas, no es un plan, es una intención. Y una intención no es auditable, es una no conformidad. Precisamente. Bien, entonces tenemos los riesgos en 6.1 y los objetivos con planes de acción en 6.2. Pero para alcanzar esos objetivos, casi siempre hay que cambiar algo. Y el cambio, si no se gestiona, puede generar un caos absoluto. Ahí es donde entra la cláusula 6.3, planificación de los cambios. Es una de las más críticas, pero, la verdad, peor auditadas. El objetivo no es prevenir el cambio. Sino prevenir el caos. Justo. Y de nuevo, la primera pregunta del auditor lo cambia todo. No es ¿qué ha cambiado desde la última vez? Sino, ¿Cuál es su proceso para gestionar los cambios en el SGC? Buscamos un método, un proceso formal. Si la respuesta es a Juan se le ocurrió una idea el lunes y la implementamos el martes, ya tenemos una señal de alerta. la ausencia de un proceso. Ese es el primer hallazgo. Y una vez que describen su proceso, ¿qué evidencia buscamos? La norma exige evidencia de que se consideraron 4 puntos críticos antes de implementar un cambio. Pensemos en un nuevo ERP. Ok, un cambio grande. Primero, propósito y consecuencias. ¿Dónde discutieron por qué hacían esto y qué podría salir mal? Muéstreme las minutas. Segundo, la integridad del SGC. ¿Dónde evaluaron cómo este cambio afectaría, no sé, el control de documentos? Claro, el efecto dominó. Tercero, disponibilidad de recursos. Muéstreme el presupuesto o el plan que prueba que tenían el dinero y la gente. Y cuarto, asignación de responsabilidades. ¿Dónde se definió quién es el nuevo dueño del proceso? Suena muy riguroso, pero ¿es realista esperar un plan de proyecto formal para cada cambio? Pienso en una empresa pequeña y ágil. Un simple correo electrónico resumiendo esos puntos sería evidencia suficiente. Excelente punto. La clave no es la burocracia, es la evidencia de pensamiento. Un correo bien estructurado que demuestre que el equipo consideró esos 4 puntos antes de actuar es una evidencia perfectamente válida. A veces incluso más útil. A veces más poderosa que un plan de 50 páginas que nadie leyó. Lo que es inaceptable es una respuesta verbal como, sí, claro que pensamos en todo eso. Eso no es evidencia. Es una afirmación. Se necesita algo tangible que demuestre que el pensamiento precedía a la acción. Bien, creo que el panorama es mucho más claro ahora. Si lo sintetizamos, la cláusula 6 no son 3 partes separadas, es una narrativa estratégica continua. Sí. El 6.1, riesgos y oportunidades, es el input del mundo real. Es el cerebro recibiendo las señales del entorno. Correcto. Luego, el 6.2, los objetivos de calidad, es la respuesta estratégica a esos inputs. Son las metas que la organización se fija para mitigar esos riesgos y para lanzarse a por esas oportunidades. Es la decisión consciente de hacia dónde correr. Exacto. Y finalmente, el 6.3, la planificación de cambios, es la disciplina para ejecutar esa carrera sin tropezarse, sin romper el sistema en el proceso. Es un sistema de pensamiento totalmente interconectado. Por eso, para la próxima auditoría, se puede adoptar un enfoque narrativo. Empezar con 6.1. ¿Cuáles son los 3 mayores riesgos y oportunidades que enfrenta su negocio ahora? Y luego conectar con 6.2. Sí, decir, interesante. Ahora, muéstreme sus objetivos de calidad. ¿Cómo su objetivo número 1 ataca directamente a su riesgo número 1? Y usar 6.3 como lente para la ejecución. ¿Qué cambios han tenido que hacer para lograr esos objetivos? Muéstreme cómo lo planificaron. Asegurando que tenían los recursos y que no afectaron la integridad del sistema. Al auditar de esa manera, buscando el flujo lógico, el plan sistemático, la profesión se eleva. Dejamos de ser contadores de documentos para convertirnos en evaluadores de la capacidad de una organización para pensar, para adaptarse y prosperar. Auditamos la resiliencia. Es una forma mucho más valiosa de enfocar el trabajo, sin duda. Y eso nos deja con la reflexión final que proponen los materiales de origen. Es un pensamiento provocador para la audiencia. A ver. La próxima vez que se prepare una auditoría para la cláusula 6, la pregunta a hacerse no es sobre los documentos que se van a pedir. La pregunta es, ¿voy a auditar el papel o voy a auditar el pensamiento? La respuesta definirá el verdadero valor que se aporta como auditor líder.